tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la presencia. Cuando pensé en hacer esta charla, pensé en el mes de marzo, ¿no? El mes de marzo es el mes del agua. Se conmemora mañana, justamente mañana 22, es el Día Mundial del Agua. Y el 31 de marzo es el Día Nacional del Agua. Entonces me pareció apropiado siempre conmemorar el oro líquido, ¿no? Que le dicen. Porque una de las cosas fundamentales del medio ambiente es el tema del agua, ¿no? La escasez. La demanda infinita y la cantidad finita de agua que tenemos nos obliga a cuidarla al máximo, en todos los niveles de uso. Entonces, bueno, me pareció oportuno, por la constante crisis que tenemos en distintos lugares, ¿no? Y en distintas partes del mundo. O sea, nosotros no somos ajenos a ello. Entonces, se me ocurrió plantear la charla desde un punto de vista técnico, haciendo referencia a una, digamos, una visión más general a nivel provincial, detalladamente a nivel departamental, en el departamento Punilla, cuáles son las dificultades que tenemos con respecto a la crisis hídrica, y después hacer un planteo general de cómo es la producción del agua potable. Porque es realmente una producción, ¿no? El agua la tenemos disponible, pero hay que ver qué calidad de agua tenemos, cómo la debemos tratar, en fin, es todo un proceso que es importante que cada uno de nosotros lo conozca para saber cuáles son las problemáticas que nos trae, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, nos falta agua y bueno, buscamos el agua y con hacer una perforación o extraer del río, ya eso fue suficiente. En realidad es todo un sistema que hay que tenerlo en cuenta y analizar parte por parte del sistema cuáles son las problemáticas que tiene cada una de esas partes y cómo tratar de darle la solución. Así que bueno, yo invité y aceptaron cordialmente. En primer lugar son amigos, son colegas de la universidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Así que está hoy el ingeniero Catalini y el ingeniero Bravo. Cada uno va a exponer, como les decía, en términos generales, la crisis hídrica, el déficit hídrico, y después particularmente cómo se desarrolla el proceso de potabilización del agua. Y finalmente, a modo de ejemplo y de exposición, para que sepamos cuál es la problemática que nosotros tenemos en nuestro pueblo, aplicado a lo que el ingeniero Bravo oportunamente nos dirá en cuanto a los procesos de potabilización, individualizar cuál es la problemática, cómo es en principio el lineamiento general en nuestro sistema de provisión de agua potable en Valle Hermoso, y cuál es la problemática que tenemos y cuáles son los lineamientos generales de su solución. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el ingeniero Catalini. El ingeniero Catalini y el ingeniero Bravo tienen un currículum impresionante. Yo traté de señalar algunas cositas. Carlos, si me permitís, no lo voy a leer a todo. Carlos Catalini es docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, es doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención en Recursos Hídricos, es ingeniero civil, especialista en hidrología y geoinformática, lluvias de diseño y extremos hidrológicos. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, en grado y posgrado. Es investigador máxima categoría en el Instituto Nacional del Agua. En la Universidad Católica es director del Grupo de Estudios Hidrológicos en Cuencas Pobremente Aforadas, y además, hace poco, en el 2011, comenzó, en el 2019, ¿no? Es investigador del Centro de Región Semiárida, director del Centro de la Región Semiárida.
Es profesor titular de Mecánica de los Fluidos y Ética Deontológica Profesional, autor de numerosas publicaciones técnicas en el área de hidrología, planificación del uso del suelo y gestión de riesgo hídrico. Tiene más de 50 informes de trabajos resultantes de proyectos de investigación, más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, autor de un libro, coautor de 4 libros, consultor, organismo público. Bueno, no voy a seguir leyendo porque hice un resumen. Es muy difícil conseguirlo al ingeniero Catalini porque ya mañana tiene otra charla, pero conmigo no hubo ningún problema. Inmediatamente cuando le pedí que nos acompañara, no dudó en hacerlo, fijamos la fecha y bueno, y acá lo tenemos, así que te agradezco mucho. Gracias, buenas noches a todos, gracias Jorge por la presentación. Aparte fue profesor mío, o sea que si no venía tenía un grave problema académico. Pero pasó eso. Ya pasó, somos la gran ventaja y bueno. Soy también vecino de Punilla, así que conozco un poco más al sur de Carlos Paz y conozco un poco la problemática y con el instituto hemos venido más de una ocasión por el tema de la presa, pero bueno, las cuestiones van cambiando con el tiempo, diría, y hoy me encuentro mucho más abocado en la investigación pura. Siguiente, por favor, si pueden pasar. ¿Sí? Gracias. La charla de hoy la orienté para que no sea tan técnica, sino que tratemos de hacer una divulgación de la ciencia, como bien diría, y también conocer nuestros recursos. Muchos decimos que conocemos el agua, todos la vivimos, es nuestro recurso, pero también la podemos clasificar como una amenaza. Son dos grandes cuestiones que tenemos. ¿Es un recurso? Sí, porque tiene impactos positivos, sus efectos son obviamente benéficos y lo necesitamos para la vida. Lo usamos para nuestros usos domésticos, nuestra agricultura, nuestra energía, nuestra ecología, pero también a veces la tenemos que catalogar como una amenaza, pero en realidad la amenaza la convertimos nosotros mismos, los seres humanos. Toda acción del ser humano causa una acción antrópica que obviamente altera la cuestión. ¿Cómo son los impactos? Obviamente negativos, tanto por exceso o por déficit. Más de una vez tuve que venir cuando eran problemas de inundaciones por la presa y las grandes precipitaciones, y ahora al revés cuando tenemos una situación de déficit, que es en realidad un problema humano, y eso está asociado a la infraestructura, también hay factores de contaminación y ambientales. Entonces, la idea de la charla de hoy, lo que iba a presentar un poco, es hacer esa dicotomía entre amenaza y recurso y hablar de la disponibilidad hídrica que tenemos y cómo podemos encararla. Siguiente, por favor. Esto lo hago siempre a título informativo, como quien diría, pero es muy relevante. El agua únicamente está en la hidrósfera de nuestro planeta, que es desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 15 de la corteza terrestre, y es donde nosotros tenemos. Si esto lo vemos a escalas, como buen ingeniero que soy, me gusta hacer todo a escala y decimos este es el 100% del agua, tenemos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Es mucha agua. Acá ya cambio la escala, tenemos que el 97.5% de esa agua es salada. No la podemos tomar ni la podemos tocar. La podemos tratar, sí, a un costo abismal. Sí, siguiente. Acá cuando uno ve el agua que tenemos dulce en la Tierra es solamente el 2,5, que si lo hacemos en escala, está en el vasito ahí de nuestro amigo la gotita. Si hacemos un zoom y vemos nomás dice 2,5% del agua del planeta, que son potables, del agua dulce, digámosle que así, que es viable ser potabilizada, son 34 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales casi el 70% está en los glaciares y en las nieves eternas, en los polos, lo cual tampoco podemos tocar. 29,9 es de agua subterránea, que no es alcanzable, está en profundidades más allá de las que usualmente podemos alcanzar. El 0,9 está en los humedales del suelo, y el 0,3% de ese 2,5% se encuentra en nuestros lagos y en nuestros ríos, que es el 0,1 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Hay agua? Sí, hay mucha.
¿Tenemos disponible mucha agua? La verdad es que no. Eso es algo que uno también desde la ingeniería por ahí ha evolucionado en el transcurso del tiempo y hemos pasado de una visión en que el ser humano adaptaba al medio para su desarrollo a uno al revés, nos adaptamos nosotros al medio para nuestro desarrollo. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si hablamos a nivel regional, nosotros somos parte, todos los aquí presentes, de una gran cuenca que es la cuenca del embalse San Roque. Esa cuenca tiene 1.635 kilómetros cuadrados y culmina el transcurso del agua superficial que se recolecta en ella en una presa que ya tiene sus años, nació en 1890, que es el dique San Roque, que esta es la famosa presa original, que hay una historia toda romántica atrás de ella, pero hay una historia técnica por el cambio de presa. Esto lo digo ya como profe de mecánica de los fluidos, que fue el tipo de vertedero. ¿Por qué? Porque estaba hecha para proteger a la ciudad de Córdoba. Entonces la presa nueva, más allá de toda la historia romántica que tiene un cambio de vertedero que permite que tenga desde la cota del labio del vertedero hasta el coronamiento el mismo volumen de almacenamiento que tiene la presa vacía, o sea, esos 200 hectómetros cúbicos. ¿Por qué lo digo esto? Porque para que uno se dé cuenta que la presa, el ingeniero que lo proyectó, también proyectó que podría almacenar otro lago, o sea que había un cierto volumen de almacenamiento. Este mapa es importante verlo. Hace un par de años hubo un gran cambio en lo que es la ciencia en los temas hídricos a partir del 2018, 2016, en donde empezamos a trabajar mucho con los climatólogos, que fue el famoso proyecto Relámpago, en que vinieron los cazadores de tormenta, y hoy hay uno nuevo que es el Prevenir, que está en marcha con colegas de Japón, que hemos venido también a Valle Hermoso y a varias localidades, por el tema de las tormentas severas que hay aquí en Córdoba, que son algunas de las más severas a nivel mundial. O sea, pasamos de tener tormentas muy severas a patear bulucas de tierra porque no hay agua. Y eso tiene que ver con la climatología. Y en realidad nosotros muchas veces nos olvidamos, como cordobeses, que en realidad nuestra provincia tiene un déficit natural de agua. Somos una región que en una época se llamaba semiárida, y si hoy uno la ve en los dominios climáticos, se llaman CWA y CWB, que son clima templado subhúmedo y clima templado subhúmedo de altura y de montaña y de poca altitud. Si se fijan en este mapa, cuando uno ve la zona de baja altitud y la zona de más de 1100 metros sobre el nivel del mar, pero lo que nos da es que climatológicamente tenemos periodos muy marcados de déficit hídrico. Vamos a tener excesos y vamos a tener déficit. El chiste es descubrir cuándo y cómo y cuánto. Entonces a mí me gusta decir, vamos a ver la película. ¿Y cuál es la película? Porque los acuíferos también se recargan, es la lluvia. Esta imagen son imágenes satelitales que uno hoy están corregidas con los datos de las estaciones que hay en tierra, que tenemos en la provincia, que hay 62 de línea en la zona de montaña, que son mayormente las que nos interesa, y en el resto del territorio. Si uno se fija en diciembre, rojo, si entenderán, no hay agua. Llovió muy poco, quiere decir por debajo de los valores medios. Y estábamos entre rojo y marrón en diciembre. Nuestro periodo de lluvia, nosotros hablamos de año hidrológico, es junio-julio. ¿Cuándo nos llueve? Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, y con suerte algo de marzo y principio de abril. Arrancamos un diciembre muy seco. En enero nos llovió, dijimos, bárbaro, fantástico, llovió algo en la zona, fíjense, sur de la cuenca. Valle Hermoso, que está ahí arriba, todavía está marroncito. Y en febrero volvió a llover. Pero ¿cuál es el problema? Que la sequía no se determina de un mes al otro, sino que se determina en meses y en años. La sequía que hoy se padece no es problema de este año, ni del año pasado, ni del anterior, sino de la suma de periodos secos que tuviste o en la media o por debajo de la media que te requiere tu sistema, o sea, tu medio ambiente, tu ambiente, para abastecerse de agua y recargarse. Y el efecto lo ves a posteriori. Entonces, si te llueve un mes muchísimo, a lo mejor seguís estando en sequía. Y acá hay un caso, por ejemplo, que se acordarán, que fue el 2014-2015.
Diciembre estábamos más secos, pero tuvimos graves problemas en enero y febrero y en marzo con las inundaciones de Sierra Chica porque nos llovió de más. Y eso se almacenó, se guardó, no, eso es como quien diría, llegó al río, corrió y siguió. La presa, podríamos haber dicho, teníamos volumen para almacenar en ese año, por ejemplo, 3 diques a rojo. No siempre se da, pero hay que saber que existen esas circunstancias naturales que a veces tenés agua en exceso y mucha, y después no la tenés. Entonces, si hablamos en este año y hablamos de los datos locales, hay 2 estaciones que podemos decir que están cerca, que son representativas. Una es la de Pampa de Olae y otra es la de Villa Jardino. De Pampa de Olae se ve que en febrero, estos son gráficos de mínimas y de máximas. La línea abarcan lo que es el máximo, están obviamente en un año hidrológico, los hidrólogos tenemos un año medio raro. Y va de julio a junio. O sea, junio sería de esto del 2022 y obviamente a junio del 2023 no lo hemos visto. Pero hemos tenido valores máximos de precipitación, como por ejemplo en febrero 250 milímetros, así como valores de febrero que no llovieron. O sea, esa variabilidad tenemos. Y eso, por ejemplo, se da que en este mes tuvimos 66 milímetros del promedio y en realidad nos llovieron 32, muy por debajo de la media. Por ejemplo, en caso acá de vecino en Villa Jardino. Aunque en Pampa de Olae estuvimos un poquito mejor, pero igual estábamos en déficit. Esto es representativo del todo y te da una idea, pero hablar de la lluvia en sí no es un parámetro, es como que la cuenta bancaria, ¿viste? Vos sabés que tenés. Lo que te importa es la tasa de interés que te van a dar. Y la tasa de interés, nosotros en hidrología lo vemos con los índices que son índices normalizados, climatológicos, de lo que se llaman índices de sequía o de precipitación. Siguiente, por favor. Sí, deja que aparezca la tabla baja, está bien. Esos índices normalizados están muy citados en la bibliografía, se hacen de forma continua y lo que se necesita son datos de mediciones. Se hacen normalmente para un mes. ¿Por qué? Para un mes vos ves, este mes llovió, y lo comparás contra todos los meses de febrero de la historia que vos tenés registro. Pero es representativo para saber si ese mes es húmedo o seco. No te dice más nada. En cambio, cuando ves 3 meses, ves la estación. Noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿fueron húmedos? ¿Tuviste un verano húmedo? Bueno, bárbaro, lo ves con toda la historia. O tuviste un verano seco. Y cuando ves los años, por más de 3 meses, ves los periodos de sequía. ¿Se entiende? Volve un segundo nomás atrás. Es un dato, si se puede. Cuando uno calcula este índice, esto va de menos 3 a 3. Menos 3 muy seco, 3 muy húmedo. ¿Qué es lo importante? Están escuchando últimamente que se dice que esta es la sequía más grande en los últimos 50 años. Y es cierto, porque estadísticamente tenemos un valor de cerca de 2, y eso quiere decir que al menos en 100 años tuviste 2 eventos de ese tipo. Pero hay una falacia de eso. La sequía se mueve en la región. Entonces hay que ver qué región tiene realmente esa situación. Ahora sí sigue. En este que no se ve tanto los colores, pero que es de nuevo, en este en vez de ser el mapa de lluvia, es diciembre, enero y febrero. O sea, febrero 23, enero del 23 y diciembre del 22, del SPI de 3 meses. O sea, el índice de sequía comparado con 3 meses. Que se ve, obviamente, en nuestra zona no se ve nada azul. O sea, estamos en una situación seca. Y cuando uno analiza esto de la superficie del territorio provincial, el porcentaje, y cada color es cada uno de los meses, incluso agregué noviembre, se ve que arrancábamos en una situación que el 53% de la provincia estaba en una situación de sequía severa en diciembre. Las lluvias que tuvimos en noviembre, que fueron muy pocos, en diciembre, y las tardías de enero y febrero, ayudaron a revertir la situación. Pero acá me ayuda mucho que esté el color, si esto está en color ocre, digámosle así, ya si bien no es una sequía extrema, sigue siendo severa, pero hay zonas muy
pocas de la provincia que representan una condición de humedad en un periodo estival. Pero si ahora le vemos siguiente, por favor. En un año la situación empeora. Ya no estamos comparando la temporada, sino que estamos comparando el año, todos los años que tenemos registro. Y de nuevo arrancamos de un diciembre muy seco en toda la superficie de la provincia, con una zona en donde teníamos muy marcado de una sequía extrema, que es la zona del Río Cuarto, por ejemplo, que ahí es donde está la sequía más extrema en los 50 años. Y en la zona norte, esto ya saliendo ahora en febrero, en la zona de norte de la provincia, está bien, es la zona de la Salina, es seca, pero bueno, más que seca, más seca estaba. O sea que la situación sobre llovido o mojado, digamos al revés, pero eso nos da la pauta que salvo algunas regiones muy puntuales de la provincia, la situación se mejora un poco. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos pasa con la climatología? Acá tenemos el hecho sobre la cuenca, en realidad el índice en un gráfico corrido, azul, húmedo, rojo, seco. Esto va del 2000 a febrero, al 28 de febrero. Obviamente con un mes vemos si el mes fue húmedo, fue seco, no es muy importante, pero sirve para tener una noción. Con los 3 meses vemos las estaciones. Córdoba está muy marcado, verano húmedo, invierno seco. Obviamente si tenés más periodo seco, quiere decir que tuviste varios veranos secos, que eso fue el año pasado. O, si recuerdan, 2013-2014, también, y tenías la sucesión. Y así sucesivamente, los 6 meses, los 12 meses, que acá tenés las grandes sequías que tuvimos en 2006, 2009, después 2010, 2013, y las grandes inundaciones 2014, 2015 y 2016. Y acá diríamos, ¿qué pasa raro que ahora me marca húmedo los últimos años? Es que veníamos de un periodo relativamente húmedo, no tan alto, pero húmedo. Pero cuando uno lo ve, en los 72 meses, que son 6 años, ya no es el ciclo corto, sino que el ciclo largo, ¿qué quiere decir? Hasta el 2015 tuvimos un periodo muy seco, un ciclo de sequía continua. Por eso la sequía, el efecto no lo ves hoy, lo ves mañana. Y cuando ves la serie actual, el tramo que nos corresponde actual, estás viendo que si se fijan, los valores de humedad son cada vez más bajos. ¿Qué quiere decir? Estamos entrando en un periodo seco. O sea, normalmente se dice que en Córdoba, los libros, la bibliografía que uno tenía clásica, decía que los periodos secos en Córdoba alternaban entre 7 años y 10. Y esto te lo está volviendo a confirmar. O sea, tenés periodos de 6 años húmedos y 6 años secos. Siguiente, por favor. Disculpe, señor. Sí. ¿Podría irse desplazando, por favor? No. Me cambio de lado, así no tapo. Claro. No tomé todavía para ser transparente. Gracias. No, por favor. Menos mal que me lo hacen notar porque si no me queda ahí. Siguiente, por favor. Esto no sería nada raro, se habla del fenómeno de la niña y demás. Ahí les puse el fenómeno del niño y la niña. Para 3 meses, en azul está lo que les mostraba recién, tanto lo rojo como lo azul, que es lo que el índice de sequía. Y en naranja el famoso índice de oscilación del Pacífico. No soy climatólogo ni meteorólogo, pero trabajamos mucho con él. Y es cierto, altos índices del efecto de la niña, nosotros seco como el Sahara. Pero cuando lo ve uno en la serie de 72 meses, de nuevo, ¿qué viste? Altos índices secos, bajos índices húmedos. ¿Cómo estamos los últimos 3 años? Con altos índices secos. O sea, es una conclusión no muy ingenieril, me matarían algunos profes, pero es como quien uno lo puede decir así burlamente. Siguiente, por favor. Eso es lo normal que tenemos en Córdoba. Ahora bien, volvemos a hablar de la cuenca. Y hablemos de lo que hay adentro de la cuenca. ¿Qué hay? Personas. ¿Qué buscamos? Tener nuestros recursos. Nuestros recursos es el agua. En los años 80, yo era un niño, y recuerdo que la situación del Valle de Punilla, venía a Valle Hermoso y La Falda, tenías un tramo de Coquín de acá que no tenías a nadie. También en alguna época lo hice en bici, pero eso ya pasó. Y éramos 93.000 habitantes
con 26.000 viviendas, más o menos, digamos conexiones. Hoy son 225.000 con 100.000 viviendas. ¿La cuenca cambió? ¿El agua hay más? Entonces tenemos Houston we got a problem, diría. Y si notan este detalle, del 2010 al 2022, noten el gran salto que hubo entre viviendas y población. Ahí hay mucho que ver la pandemia. Mucha gente salió de las grandes urbes para venir a este tipo de regiones. Es más, fíjense que el crecimiento cambia en relación a las tendencias que teníamos antes. Veníamos creciendo, pero tuvimos un golpe salto. Está bien, este dato lo hice así porque todavía no está el dato final del censo, pero sí el del valle, lo cual nos está hablando de que esto hay que tomarlo en serio. Y aquí viene alguna pregunta. Siguiente, por favor. Y me pongo filosófico, por ahí me sale el chip del filósofo. La OMS te recomienda un consumo mínimo recomendable de 100 litros por habitante y por día. Eso es lo que nosotros llamamos dotación. Eso es lo recomendable que en algunos países del mundo, varios, se da. Si hiciéramos una simple cuenta en función de la cantidad total del Valle Punilla, te quiere decir que te hacen falta por año 8,2 hectómetros. 8,2 hectómetros son 8 millones de litros de agua por año, para mantener a toda la población en esa condición mínima. El promedio de Argentina, depende de la región, que tengo mis serias dudas en ese número, habla de 180. Saltamos a 15 hectómetros cúbicos. Y con algún amigo de alguna cooperativa o de algún prestatario que he tenido oportunidad de hablar, el Valle de Punilla tiene un promedio de 4,50. O sea que te hacen falta 41 hectómetros cúbicos, el 25% del agua del embalse San Roque, que toma Córdoba, toma Sierras Chicas y 1.300.000 habitantes. Fíjense que si con estos mismos guarismos hablamos del año 80, hablamos de 18 hectómetros. Y si íbamos a lo que dice la norma, eran 3 hectómetros. La presa del dique La Falda originalmente era de 1 hectómetro. Siguiente, por favor. Entonces hablemos del dique La Falda, ya que lo tenemos acá. Siguiente. El año de finalización es en los años 80. Tiene, bueno, estos son datos de la presa. El módulo del río en este lugar, el módulo del caudal medio son 800 litros por segundo, 0,8 metros cúbicos. Siguiente, por favor. Y esto es el volumen que tiene la presa hoy. Esto es un estudio que hicimos en el 2018, que fue la última batimetría que pudimos hacer, que ya hablaba que el volumen estaba estabilizado. Eso quiere decir que estaba actuando como un escalón de fondo. La presa no se colmata más porque llegó a una condición de equilibrio, que tiene en realidad 0,45 hectómetros de volumen disponible. El volumen de sedimento es 0,35 hectómetros, lo cual es una barbaridad, estamos hablando de más de 10.000 camiones. Y una reducción del volumen del 51%. La gran ventaja es que eso está estable. La gran contra es la calidad, que eso ahí después Bravo seguramente le va a contar todo lo que eso implica para hacerlo potable. Pero bueno, todo es tan malo como uno quiere hacerlo. Le mostré lo bueno y lo malo. Siguiente, por favor. Pero en realidad en esto es lo bueno. Hay que lograr la sustentabilidad ambiental y nosotros como técnicos y la academia también hacer los aportes para resolver estos problemas complejos. O sea, tenemos que generar conciencia social, justamente divulgar esto, porque mucha de esta gente que ha salido de las grandes urbes a causa de la pandemia ya ha venido a nuestras regiones buscando lo que no encontraban donde ellos estaban, desde seguridad hasta tranquilidad. Viene con una cultura del agua distinta. Si fueran todos mendocinos y sanjuaninos, pero fantástico. Si son, no me tomen a mal, santafesinos y porteños, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una disponibilidad hídrica que nosotros no tenemos. Los mendocinos y los sanjuaninos están peor. Entonces vienen con una cultura del agua distinta. Sí, lo hago medio en broma, pero es el título general. Entonces la información es clave.
y también disminuir el impacto ambiental ante estas cuestiones. ¿Por qué? Porque termina siendo el único recurso que tenemos. Y lo importante es comprender la dinámica natural e incrementar al máximo la eficiencia en el uso de los recursos, porque no podemos decir, no, mañana no vamos a tomar agua, la necesitamos, lo que tenemos que hacer es cuidado. Hay varias formas, una forma es que decimos, ponemos consumo medido a todos y todo el mundo paga lo que realmente sale el agua. Probablemente tengamos un problema grave, porque no asociamos que el litro de agua sale lo mismo que el litro de nafta super, premium. Pero es un problema que uno lo tiene que tener en cuenta. No lo digo que esa sea la solución, pero uno lo tiene que tener en su conciencia. O mejoramos los tratamientos, o mejoramos las redes, o cambiamos nuestra cultura en el agua. Así que bueno, ese era un poco lo que quería yo contarles, así también le doy pie a los ingenieros para hacer todo lo referente ahora.